Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Can Yaman y Demet Özdemir. Una pareja que durante años fue el centro de atención en Turquía y más allá. Ahora, secretos guardados por tanto tiempo están saliendo a la luz. Y lo que revelamos hoy, cambiará por completo la imagen que tenías de esta relación. Durante el rodaje de la popular serie Erkensicus, la química entre Can y Demet era innegable. Lo que muchos no sabían es que esa pasión que veíamos en pantalla no era solo actuación. Una fuente cercana al equipo de producción afirma, desde los primeros capítulos, se notaba que entre ellos pasaba algo más. Las miradas, los silencios, los gestos fuera de cámara, era evidente. Según esta misma fuente, en una noche de rodaje especialmente larga, mientras todos descansaban, Can y Demet se quedaron solos en el set. Esa noche fue especial, dijo la fuente. Los vi sentados en un rincón, hablando en voz baja. Luego rieron, se abrazaron, y lo demás, como se dice, es historia. Pero no todo fue color de rosa. En una entrevista filtrada recientemente, Can Yaman confesó en privado, Demet fue muy especial para mí. Pero en ese entonces, yo no estaba listo para algo serio. Había mucha presión, demasiadas cámaras, y eso nos afectó. Por su parte, Demet Özdemir expresó en una conversación con una amiga íntima, que ahora ha salido a la luz, Can era divertido, intenso, pero también muy difícil. A veces no sabía si estaba actuando o siendo real conmigo. Eso me confundía. Una de las mayores revelaciones vino de un ex asistente de producción, quien afirmó haber presenciado una fuerte discusión entre la pareja durante una pausa de grabación. Fue algo muy emotivo. Ella lloraba, él intentaba calmarla. Al final, ella se fue sola. Ese día no filmaron más. Lo más impactante es que, según varios testigos, durante varios meses siguieron viéndose en secreto, incluso después de que se pensara que habían terminado todo. Se encontraban en una casa en la costa, lejos de todo. Eran felices, pero sabían que eso no podía durar, afirmó un conocido cercano. Los fanáticos siempre sospecharon que había algo más que una simple amistad, y ahora todas esas teorías parecen confirmarse. Una carta escrita por Demet, encontrada por un periodista turco, revela sentimientos profundos. Can, sé que este amor no tiene futuro, pero no puedo evitar lo que siento. Cuando me miras, el mundo se detiene. Can también dejó pistas en sus publicaciones de redes sociales. Un post en particular, donde escribió, a veces, lo mejor de la vida no dura para siempre, pero eso no lo hace menos real, fue interpretado por muchos como un mensaje directo para Demet. Hoy, años después, aunque ambos han seguido con sus vidas y carreras, este romance sigue siendo uno de los más recordados y comentados por sus fans. La verdad finalmente está saliendo a la luz, y con cada detalle, comprendemos mejor la intensidad de lo que vivieron. A medida que las piezas del rompecabezas se van encajando, más detalles íntimos sobre su relación continúan saliendo. Algunas fuentes cercanas a ambos han revelado que, aunque la presión mediática fue un factor determinante, el cariño que se profesaban nunca desapareció por completo. Incluso se mencionó que, en varias ocasiones, ambos intentaron reavivar la chispa, pero las circunstancias seguían siendo complicadas. Pues las expectativas del público y las demandas de sus respectivos trabajos hacían casi imposible cualquier intento de normalidad. Las publicaciones de redes sociales también jugaron un papel crucial en la percepción pública de su relación. A menudo, ambos compartían momentos que parecían reflejar un amor genuino, pero que no estaban exentos de malentendidos. Por ejemplo, las fotos de ambos viajando juntos a destinos exóticos alimentaban los rumores, pero al mismo tiempo, las publicaciones individuales dejaban claro que la relación estaba llena de altibajos. Las posturas ambiguas sobre su amor parecían ser una forma de ambos de lidiar con la presión, sin comprometerse completamente a algo que sabían que, debido a las circunstancias externas, no podía durar. Más de una vez, los medios de comunicación intentaron vender la idea de que estaban de nuevo juntos,
solo para verlos desmentirlo en público poco tiempo después. Sin embargo, incluso después de los rumores, se les veía compartiendo bromas en eventos públicos o en las grabaciones de proyectos conjuntos. Todo esto aumentaba la confusión, pero también mantenía la curiosidad de los fans, quienes nunca dejaron de seguirlos con la esperanza de que un día pudieran estar juntos de nuevo. Además, las entrevistas posteriores a Erkensicus revelaron que ambos recordaban ese periodo con una mezcla de cariño y nostalgia, aunque sin arrepentimientos. En varias ocasiones, tanto Can como Demet hablaron sobre la relación en términos de un capítulo importante en sus vidas, pero dejaron claro que había sido algo que debían vivir para poder crecer como personas y profesionales. El impacto que tuvieron como pareja televisiva también fue significativo. La conexión entre ambos traspasó las fronteras de la serie, llevando a los seguidores a sumergirse en la historia que ellos mismos ayudaron a construir. Muchos de sus seguidores consideraban que la relación que veían en la pantalla era la misma que vivían en la vida real, lo que generó una especie de mito que con el tiempo se convirtió en un fenómeno mediático, donde las especulaciones eran una constante. Este fenómeno también trajo consigo una presión añadida. Con la fama y el seguimiento masivo, Can y Demet se vieron obligados a gestionar su relación no solo con la complicidad de los propios sentimientos, sino también bajo la mirada crítica de miles de ojos. Esto creó una desconexión entre la imagen pública que proyectaban y los verdaderos sentimientos que guardaban el uno para el otro. Un testimonio revelador de un amigo cercano de Can Yaman subraya que, aunque Can siempre mostró una actitud relajada ante las cámaras, la verdad es que el actor estaba profundamente afectado por la intrusión constante en su vida personal. Había noches en que simplemente no podía más. Las presiones de la fama, las expectativas de los fans, todo eso se acumulaba. Demet fue su refugio en ese entonces, pero él mismo se daba cuenta de que todo eso no podía durar, comentó su amigo. Por otro lado, Demet también se mostró vulnerable ante la situación. En una entrevista reciente, compartió lo difícil que fue balancear la amistad y el romance en un entorno donde todo el mundo opinaba sobre lo que ocurría entre ellos. Estábamos expuestos, y en ocasiones sentía que no podía ser yo misma. La gente no veía lo que pasaba entre nosotros detrás de las cámaras, confesó Demet. A pesar de los altibajos, los recuerdos de esa época siguen siendo importantes para ambos. Para muchos, el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un símbolo de la magia que puede ocurrir cuando dos personas se encuentran en el lugar y el momento adecuado. El hecho de que ambos siguieran caminos diferentes no resta el valor a lo que vivieron juntos, y con el tiempo, parece que ambos han logrado encontrar paz con la forma en que las cosas terminaron. Hoy en día, ambos continúan sus carreras por separado, pero los fanáticos siguen esperanzados con que algún día podrán verlos reunidos en un nuevo proyecto, tal vez incluso en una nueva serie que capture la misma magia que hicieron brillar en Erkensicus. Mientras tanto, la relación entre Can y Demet permanece como un tema recurrente en las conversaciones de aquellos que los apoyaron desde el principio. Y su historia sigue siendo una de las más fascinantes dentro del mundo de la televisión turca. Si te ha sorprendido esta historia tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Crees que este amor fue verdadero? ¿O solo fue una ilusión creada por la fama? Te leo en los comentarios.